Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este primer domingo de Cuaresma. Vamos a pedir al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, que nos cubra con su gracia, para que vivamos este domingo de la manera correcta, que lo vivamos en gracia de Dios. Vamos a pedirle que nos ilumine para que comprendamos esta palabra y para que seamos fortalecidos y así poder rechazar las insidias del maligno, rechazar toda tentación. Amén. En la primera lectura vamos a escuchar Génesis 2 del 7 al 9 y capítulo 3 del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 50, con un fragmento del Salmo 50, vamos a estar respondiendo a la palabra que se proclama: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado del mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación.
pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio escuchamos Mateo 4 del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, primer domingo de Cuaresma, domingo de las tentaciones. ¿Qué es lo que nos muestra esta liturgia de la palabra? Pues precisamente el misterio del mal, el misterio del pecado, pero en Jesús se nos enseña cómo rechazar el pecado. Y se nos recuerda que en Jesús hemos sido rescatados, hemos sido salvados. Si por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, por un hombre, Jesucristo, entró la gracia, entró la salvación, entró la vida eterna. Si por un hombre, Adán, todos pecamos, por un hombre, Jesucristo, todos hemos sido salvados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces fíjese, esa primera lectura rápidamente nos muestra un Dios que nos da todo, todo a manos llenas, todo con abundante generosidad, pero nosotros, que fácilmente le desobedecemos y cada vez que le desobedecemos nos castigamos a nosotros mismos. Eso es lo que está viviendo la humanidad hoy día. La humanidad está viviendo un sinsentido, una frustración, está viviendo un fracaso, una bancarrota muy grande, precisamente por desobedecer a Dios, por dejar de escucharlo. Eso es lo que hicieron nuestros primeros padres y lo que hacemos nosotros a diario. Ya en el Salmo 50 nos presenta a un pecador que se reconoce pecador y que se arrepiente de su pecado. Como usted y yo tenemos que reconocernos pecadores y arrepentirnos y hacer el esfuerzo, la lucha, la batalla contra el pecado. Segunda lectura, por supuesto, Jesucristo, que trae para todos la salvación, la vida eterna. Y el Evangelio, las tentaciones. Mire, en estas tres tentaciones que el diablo le presenta a Jesús, están resumidas todas las tentaciones. El pueblo de Israel había caído redondito en las tentaciones que el diablo le presentaba en el desierto, y nosotros con demasiada frecuencia caemos también en las mismas tentaciones. Pero aquí el diablo se estrelló con Jesús.
Sí, uno diría, pero es que él era verdadero Dios, también verdadero hombre. Y Jesús nos enseña cómo derrotar al tentador. Eva cayó porque Eva se puso a dialogar con el maligno. Jesús cortaba la tentación de inmediato. El diablo aprovecha siempre tus momentos de debilidad, tu vulnerabilidad para atacar. Pero si tú fortaleces tu espíritu, como en el caso de Jesús, que el diablo ataque como quiera, que te mantendrás en pie. ¿Y cómo vas a fortalecer tu espíritu? Ayuno, oración, penitencia, sacrificio, lectura de la palabra de Dios, meditación de la palabra. Mira que a cada tentación Jesús responde con la palabra de Dios. La tentación del placer, ese complacer al cuerpo en todo lo que el cuerpo diga. Jesús no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de la fama, lánzate a la vista de todo desde esta parte tan alta del templo, para que todos vean cómo el Padre Celestial envía a sus ángeles para que te lleven en sus palmas y tu pie no tropiece en la piedra. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Punto. Lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de la tierra y comenzó por pues decir como siempre una mentira. Todo eso es mío, ¿quién se lo dio? Y yo se lo doy a quien quiero. Si me adoras, te lo entrego. El diablo pidiéndole a Dios que lo adore. Esto es absurdo, pero el diablo se atreve. Si se atrevió con Jesús, ¿cómo no se va a atrever contigo y conmigo? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Y el diablo, al sentirse rechazado, se alejó y los ángeles de Dios llegaron a servirle a Jesús. Tú te imaginas cuando tú realmente rechaces al diablo, cuando rechaces el pecado, los ángeles de Dios vendrán a servirte. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso domingo.